Me lo contaba el otro día una paciente, que su madre, después de estar varios días en estado de inconsciencia, de repente, estaba toda la familia ya esperando que se fuera, de repente abrió los ojos, empezó a hablar un poco con todos ellos, se había dado cuenta quién había venido, quién no había venido, porque lo había estado escuchando. Y hizo algo que me pareció con un toque de humor, si quieres decirlo así. Hizo así con la mano a todos, cerró los ojos y expiró. Hola amigos, bienvenidos a este rinconcito donde tenemos amigos como vosotros e invitados fantásticos que nos deleitan con su conocimiento e investigamos un poquito más en estas conversaciones dentro del mundo espiritual y de ese conocimiento tan fantástico. Hoy estamos conversando con Lola Aparicio. Bienvenida, Lola. Hola Miquel, ¿cómo estás? Bien, encantado de verte. Lola es amiga, gran amiga, es médico, médica, como dicen en Colombia, doctora en psiquiatría y es investigadora y escritora. El final es el principio. Tu libro que ya va por la 4ª edición y os animo a todos a que lo compréis. Es muy fácil ahí metiéndoos en internet, pero si podéis ir a una librería local de pueblo, también. Y si estáis fuera de España, en buscalibre.com, lo encuentran en papel. El final es el principio. ¿Cómo surge? Cuéntanos, Lola, ese libro. Pues ese libro, ¿cómo surge? Pues con una serie de, no sé, de ideas, de flashes, de intuiciones, de casos que se me presentan en la consulta. Claro, que tú trabajabas en un centro público de atención primaria, claro. Y ahí veías tú casos, ¿no? Sí, claro. Atención primaria, el médico de familia, el médico general, el médico que tiene una continuidad asistencial, que te ve desde que tienes 14 años hasta la edad adulta. Claro. Entonces sigues muy de cerca lo que es la familia y cuando una persona enferma y cuando se traen al papá o la mamá que está enfermo a la casa y cuando vienen del hospital, o sea, todo eso lo manejamos los médicos de familia. Y empezaron a contarme cosas, las personas que estaban en fase terminal o estaban muy enfermas, empezaron a contarme cosas que los médicos las llaman esas cosas que les pasan a los moribundos. Esas cosas que les pasan a los moribundos. Total, que me puse a mirar bibliografía y me puse a mirar artículos y vi que esas cosas estaban prácticamente sin investigar y prácticamente sin describir. Y a mí me iban contando esas cosas. ¿Y eso qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? El caso es que en periodo de pandemia, lo que yo creo que fueron mis guías, me pararon en seco porque tuve una fractura espontánea del peroné. Es verdad. O sea, que es algo rarísimo. Que yo vaya andando por la calle sin que me tuerza el pie, ni tenga un tropezón, ni tenga ningún golpe y se me rompa un hueso tan fuerte como el peroné, pues me hizo recapacitar de para qué tenía yo esa enfermedad. Entonces decidí recoger todos los casos que tenía y escribir el libro, que se llama Al final el principio, pero el subtítulo es Una guía para cruzar al otro lado. Muy interesante, muy interesante. Claro, me acuerdo perfectamente de esta fractura, ya nos conocíamos entonces, pero ahí empiezas a reflexionar, a investigar y a recoger casos y ves que hay un patrón. O sea, sí, veo que hay un patrón en cuanto a lo que es el proceso de morir, ¿vale? Sabemos que el cuerpo tiene un proceso de morir. Cuando empieza el proceso ya no hay quien lo pare. Las personas tienen unas fases. El cuerpo físico
tiene una determinada fase y los médicos sabemos que no podemos luchar contra la muerte, luchamos contra la enfermedad. ¿Cuál es una fase, por ejemplo, donde tú dices, bueno, esto ya... Pues mira, cuando la persona, y eso lo saben muy bien los familiares, la gente que acompaña, cuando la persona deja de comer. Deja de comer, los familiares se preocupan. Aquí en Andalucía decimos, mi madre me llaman o viene, mire usted que mi madre o mi padre ha cerrado el pico y no quiere comer, está preocupada, porque esa es una de las primeras señales de que la persona ha empezado un proceso. Entonces voy, la veo, junto con eso ha perdido tiene una pérdida como de energía externa. O sea, ya no quiere salir a dar una vueltecita al jardincito, ya no, las cosas que le gustaban ya no le gustan tanto, puede estar delante de la tele pero le da igual ver el programa. Ha perdido esa energía externa. El interés, ¿no? El interés y ha cerrado el pico. No quiere comer, eso es lo primero. Lo segundo, empieza a cerrar los ojos, se les cierran los ojos. El sentido de la vista es el siguiente sentido que se va desvaneciendo. La conciencia se aparta del sentido de la vista. Yo me acuerdo una mujer que yo fui a ver, estaba muy, muy enferma y me llamaron porque no quería comer. Y a ella no le importaba que no quisiera comer, eso no le importaba, pero ella me preguntaba, doctora, ¿por qué se me cierran los ojos? ¿Por qué se me cierran los ojos? Bueno, porque estaba en el proceso, ¿no? Claro. Luego el tacto y lo último que se pierde es el oído, de manera que cuando las personas están ya en estado de estupor o inconscientes, seguir hablando porque eso lo están escuchando y lo que se hable delante de ellos pues tiene que ser algo muy escogido, no se puede hablar cualquier cosa. Y qué importante es esto que dices, Lola, porque a veces nos ponemos al lado de alguien cuando está ya para marcharse, le han puesto la sedación y hablamos delante de ellos como si no nos escucharan, y sí nos escuchan. Incluso yo he visto a veces que los médicos y tal pellizcan los pezones de la mujer, dicen, uy, no siente nada porque no se ha quejado, esto es muy doloroso y tal. Sí siente, sí se da cuenta, sí recibe la información, aunque quizás no físicamente, ¿no, Lola? Ya, no, físicamente, porque el sentido del tacto está también desconectado, ¿no? Pero el oído es el último que se desconecta. Y si eso cómo lo sabes, pues porque ha habido casos en donde la persona, después de estar un tiempo en estado de estupor e inconsciencia, de repente se despierta. Eso me lo contaba el otro día me lo contaba el otro día una paciente, que su madre, después de estar varios días en estado de inconsciencia, de repente, estaba toda la familia ya esperando que se fuera, de repente abrió los ojos, empezó a hablar un poco con todos ellos, se había dado cuenta quién había venido, quién no había venido, porque lo había estado escuchando, y hizo algo que me pareció con un toque de humor, si quieres decirlo así. Hizo así con la mano a todos, cerró los ojos y expiró. ¡Wow! Sí. Se volvió para marcharse, pero eso no sería la mejoría de la muerte que se dice, ¿no? ¿O sí? Bueno, la mejoría de la muerte no es tanto que salgas ahí de un coma, puede ser, ¿no? Que salgas de ese estado de inconsciencia, puede ser. Pero la mejoría de la muerte es que estás ahí mal, que estás medio dormida, somnolienta, como he dicho, que se cierran los ojos, estás somnolienta, y de repente un día te levantas y puedes hacer cosas, desayunas como siempre, o también algunas veces sucede, que eso también es muy interesante, los llama lucidez terminal. Ajá. Personas que tienen Alzheimer durante largo tiempo, varios años, y en unas horas antes de morir recobran la lucidez, reconocen a las personas que están en la habitación e incluso te dicen qué es lo que ha sucedido, cómo es que están en esa habitación, como que se han enterado de todo, aunque ellos en ese momento de su enfermedad pareciera que no se están enterando de nada. Esto no ocurre siempre, lo digo porque hay personas que tienen sus familiares con Alzheimer y esperan de alguna manera que eso ocurra, ¿no? Que eso ocurra
no ocurre en todas las ocasiones, pero las ocasiones que han ocurrido nos hacen pensar si de verdad en todos los casos no se están dando cuenta su espíritu, su esencia, su conciencia, no se está dando cuenta de todo lo que el entorno sucede, ¿no? Claro, de hecho cuando damos mensajes como medium y hacemos las consultas de medium, muchas veces lo dicen. Escuché cuando dijiste esto, te vi cuando hiciste esto, o que eso se llaman evidencias de vida, ¿no? De que no han muerto, incluso después de fallecidos, son capaces de explicar cosas que los familiares han hecho o han dicho. Eso me parece espectacular, ¿no? Y estamos aquí con la doctora Lola Aparicio y su libro, El final es el principio, que aquí están recopilados esos casos que tú recogiste en tu consulta. Luego te pediré que nos relates alguno que otro y animo a todo el mundo a que compre este libro. Pero también, que es algo muy novedoso, tú creaste una nomenclatura que no existía, que está aquí en este libro. Que está en ese libro, en esta investigación, sí, porque mira, como te estaba diciendo, el cuerpo físico sabemos cómo se desconecta, ¿no? Que si el apetito, que si los ojos, que si el tacto, que si el oído. El cuerpo emocional, mira, el cuerpo físico se despide. El cuerpo físico se desconecta, pero el emocional necesita despedirse. Porque tenemos distintos cuerpos, ¿verdad? Tenemos 3 cuerpos. Un cuerpo físico y 2 sutiles, vamos a decirlo así. Bueno, tenemos según otros más, pero vamos a resumirlos ahí, ¿no? El cuerpo emocional, pues todo el mundo sabe lo que son las emociones. Todo el mundo manejamos como podemos nuestras emociones. Los conflictos nos provocan emociones, las personas o actividades positivas también. Y eso no se ve, es un mundo sutil. Bueno, pues ese mundo emocional lo que hace para poder trascender en paz es despedirse. Fíjate que en la pandemia fuimos conscientes de lo importante que es despedirse de las personas. Sí. ¿Cuántas personas se quedaron muy tristes porque no pudieron despedirse de su ser querido? Ese ser querido pensamos que se murió solo en el hospital sin poder despedirse a lo mejor de su hijo, de su hija, etcétera. Es que es muy importante. El otro día me decía, yo es que siempre pongo ejemplos, ¿no? Hay que poner, ayuda mucho, claro. El otro día me decía un compañero de paliativos, porque a todo esto, a raíz del libro, hay compañeros que se han puesto en contacto conmigo para decirme lo que dices en el libro es así, es la realidad, es lo que sucede. Entonces me llamó porque quería quedar conmigo y me dijo que una de las primeras experiencias, siendo el residente que le dejó más asombrado, era que una mujer, que nunca le había dado él explicación, una mujer que fue a intervenirse de unas bridas, o sea, de una cosa sin importancia, empezó en el hospital, cuando se ingresó, empezó la mujer a decir, llamen a mis hijos que me voy a morir. Llamen a mis hijos que me voy a morir. O sea, ya lo por sabía. favor, llamen a mis hijos. Y ella, pero hombre, ¿cómo que te va a morir si estás en perfecto estado? Pero llamen a mis hijos que quiero despedirme de mis hijos, que me voy a morir. De hecho, nadie le hizo mucho caso, pues porque era una intervención banal. Estaba en una intervención programada. Te operamos, estás un par de días en el hospital y te marchas. Una cosa sin importancia. Dice él que cuando llegó 2 días después a la guardia, la mujer estaba en la UBI. Había salido del quirófano y se la habían tenido que llevar a la UBI en un estado gravísimo y finalmente murió. Y él me dice, cada vez que yo pienso en esa mujer, me acuerdo de que si algún paciente me dice, llamen a mi hijo o a mi hija o a alguien que me quiero despedir, aunque yo lo vea perfectamente, yo lo voy a llamar. Claro. Yo lo voy a llamar. Que ellos ven algo, ¿no? O saben algo. Bueno, eso ya pasamos a la fase. Sí, pero un segundo, antes de meternos en las fases, te quería preguntar, has dicho antes que hay mucha gente que murió en la pandemia solos, pero ¿morimos realmente solos? No. Mira, no morimos realmente solos. Yo ni siquiera creo ya que vivamos
realmente solos. Creo que siempre estamos acompañados y siempre estamos asistidos. Lo que pasa que en esas últimas horas, semanas o días, cuando estamos haciendo el tránsito, la censura, porque creo que es una censura que nuestro cerebro ejerce sobre nuestra conciencia, esa censura se va disolviendo. Algunos hablan del velo que une los dos mundos o que separa los dos mundos, se va también disolviendo, ¿no? Y empezamos a poder ver lo que hay en el otro lado. Pero no creo que solamente aparezca justo en las últimas horas. Creo que siempre está así. Hay personas como tú, porque tienes ese don, que lo puede estar viendo. Y las personas, cuando estamos en periodo de tránsito, ese velo también se va disolviendo porque la conciencia se va desanclando de alguna manera del cerebro. El cerebro hace como una especie de censura. Entonces, estábamos diciendo que el cuerpo emocional se despide. Sí, y que tenemos unas fases que aquí en el libro las podéis encontrar, sí, ¿no? Y el cuerpo espiritual transita, ¿vale? El cuerpo este es el tercer cuerpo. El tercer cuerpo, claro. Cuerpo físico se desconecta. El cuerpo emocional se tiene que despedir. Se tiene que despedir de los bienes materiales, de los bienes de las personas. Tienes que desprenderte, el apego, todo eso que te provoca esa emoción, ese deseo, yo quiero, esto es mío, esto es mío. Cómo la gente se va desprendiendo de todo para poder irse ligero de equipaje. Eso es irse ligero de equipaje. Si tienes alguien con el que no te hablas, haz las paces. Si tienes alguna rencilla contigo mismo, perdónate, perdónalos. Así es como nos vamos a ir más en paz. Pero el cuerpo espiritual, que son esas cosas que le pasan a los moribundos, pues fue los casos que me empezaron a contar como paranormales o como son casos que la gente no cuenta, no te dice, pero hay un momento en que empezaron a contármelo, empecé a recoger y me di cuenta de que lo mismo que el cuerpo físico tiene un proceso diseñado para desconectarse y el cuerpo emocional tiene otro proceso diseñado para aceptar que te vas a marchar, el cuerpo espiritual, el espíritu, la esencia de lo que somos, también tiene un diseño para marcharse. No nos vamos en un caos, lo mismo que no nacemos en un caos. Claro. Nos vamos siguiendo una fase y esas son las fases que tú dices que yo he descrito con una nomenclatura. ¿Quieres saber cuál es la primera? Sí, por favor. ¿Cuál es? Bueno, la primera fase es la fase de aviso. Esa fase a la gente le da mucho miedo porque dice, bueno, ¿esto qué son? ¿Pájaros de mal agüero? Ah, cuando ves a alguien que te viene a buscar, ¿no? No, la fase de aviso es, según mi investigación, lo que yo estoy viendo y ahora pregunto activamente a las personas si han tenido algún tipo de aviso de que van a trascender en un periodo más o menos corto del tiempo. Y dice, bueno, y en las muertes que han sido traumáticas o que han sido súbitas también, pues posiblemente también. Claro, esas no las podemos explorar, pero sí se puede preguntar al entorno. Claro. Y el entorno empieza a contarte cosas que antes no. Por ejemplo, una paciente mía viene porque está triste la mujer que la madre se ha muerto de un infarto. Bien, una muerte más o menos súbita, un infarto que dice que duró 7 días en el hospital. ¿Y tu madre estaba enferma antes? No, no estaba enferma. Bueno, y antes de darle el infarto, ¿tuvo ella alguna experiencia que tú sientas que no sé, fuera un poco rara, un poco extraña, algo fuera de lo normal, extraordinaria? Y ahí fue cuando la mujer me dijo, pues doctora, mi madre me dijo un mes antes de que le diera el infarto que había visto a mi padre. Y bueno, ¿le había dicho algo? No, simplemente que había visto a mi padre, doctora. Es que yo me imagino a tu médico de cabecera que viene a ver a tu madre a tu casa y te hace estas preguntas. Es que tienes que romper el cerebro de todo el mundo, ¿no? De todos los pacientes. Pues ¿sabes qué, Miquel? Creo que esto es una sabiduría que todos llevamos dentro y que cuando yo a la gente le pregunto
¿has notado algo en tu madre o tu madre te dijo algo extraño? Saben perfectamente a lo que me refiero y me contestan con una sencillez y con una naturalidad tremenda. Es como si de repente dice, pues sí, pues es verdad, si yo lo tengo en la cabeza, ¿cómo es que no he caído? Y ahora la doctora me está validando la experiencia de mi madre y además me dijo algo más. Y ya no son esas cosas. Y ya no son esas cosas, efectivamente. Ya son experiencias y vivencias que le están pasando a la persona. Y luego me dijo que cuando le dio el infarto la llevaron a Carlos Haya, que es un hospital que hay en Málaga, y que la madre le dijo, estoy viendo a tu padre todos los días que viene a visitarme. Claro, la venía a recoger, la venía a buscar. Sí. Es una mujer relativamente mayor, de una cierta edad, ¿no? Pero muchas veces cuando una persona joven muere de forma súbita, a menudo el alma al comunicarse dice también eso. Dicen que sabían que se iban a morir jóvenes, sí, que sabían que les quedaba poco tiempo de vida, y vemos un cierto patrón o un tipo de persona normalmente que quería vivir la vida a tope, que la disfrutaba y que era una persona como con una gran gana de vivir, ¿no? La vida, porque sentían de alguna manera que tenían poco tiempo, ¿no? Sí. Eso también lo has vivido tú. Sí, eso también lo he vivido yo. Es como que ellos saben que tienen que vivir la vida de forma más intensa porque les queda poco tiempo. Sí, y muchas veces, como tú dices, están en la plenitud de su vida. Te voy a contar un pequeño caso, ¿no? Sí. Me da que reflexionar. Era el hijo de una compañera de trabajo, 32 años. Según ella lo describe como el triunfo como madre. ¿Por qué? Porque con 31 años se presentó a unas oposiciones del Estado muy importantes y la sacó a la primera. Sacó las oposiciones, seguidamente se casó, 32 años, se casó en mayo y se fueron a vivir pues, al destino que le habían dado. Entonces, en abril del siguiente año, no llevaban ni un año de casado, pues estaba el chico jugando al pádel y cayó desplomado y ahí se quedó. Una tarde. Se desplomó. Total que, imagínate qué shock, ¿no? Un chico joven, recién casado, con las oposiciones sacadas, toda la vida por delante, lleno de ilusión. Imagínate, yo sabía todo el esfuerzo que él había hecho por sacar las oposiciones y ¿me entiendes? Ahí tenías el futuro por delante y ahora pues a vivir la vida. ¿Qué pasó esa fase de aviso? Yo lo dejo ahí, que cada uno reflexione como quiera. Resulta que mi compañera fue con la nuera, porque la nuera estaba destrozada y fue arreglando papeles y arreglando cosas. Y cuando llegan al banco para resolver el tema de las cuentas corrientes, el del banco le dice a la nuera, ¿sabe usted que su marido había hecho un seguro de vida a su favor? No me digas. Con 31 años, 32 años. Así se quedó. Ella dijo, no, dice, murió en abril, dice, pues en diciembre vino para hacer un seguro de vida a su favor. ¿Quién hace eso? O sea que, claro, algo intuiría o algo en su foro interno, él sentiría que lo llevó a hacer eso. Que lo llevó a hacer eso, un hombre que no tiene hijos, que a lo mejor tú dices, bueno, pues yo le dejo esto a mis hijos, si a mí me pasa algo, mira la familia, cómo se queda, ¿no? Entonces yo... Normalmente con 32 años no piensas en seguros de vida ni nada. Recién casado. A no ser que te toque una loca y un loco como mis padres, que nos han hecho un seguro de esos de decesos desde que hemos nacido. Todos los hermanos. Claro, pero es que eso es una... Es una tradición, ¿no? Es una tradición. Mi madre también me sigue pagando lo que hizo. Sí, hombre, él sigue pagando los muertos, como ella dice. Los muertos. Sí, los muertos. Eso es solo yo. Que yo creo que el pagar el funeral le salía más barato que todos los años de pagar cuotas. Seguramente. Pero, quitando un poco esta pequeña broma, con 32 años no piensas en esas cosas. O sea, que algo lo llevó a él a eso. ¿Tú sabes si comentó algo, dijo algo o no? No.
Eso no lo sé, sobre todo porque cuando yo hablo con las personas, algunas están más abiertas que otras. Ya. Y una madre, porque en este caso me lo contó la compañera, eso no se puede explorar en una mujer que tiene un dolor tan inmenso. Claro. Tan inmenso. Entonces, pero sí que me contó esto y yo lo dejo para mi reflexión y reflexión de quien no escucha. Y luego muchas personas cuando cuento esto empiezan a decirme, pues sabes que mi marido, el otro día en YouTube alguien me escribe, mi marido una semana antes empezó a limpiar el garaje, pero de una manera, y yo le decía, pero hombre, ve con más tranquilidad. Y él me decía, te tengo que dejar esto limpio, te tengo que dejar esto limpio. Y tuvo un accidente de tráfico y falleció. ¡Wow! Entonces, claro, ya le empieza a dar otra señora en una conferencia, vino llorando, diciéndome que su marido de 50 y poco años, 6 meses antes de un infarto fulminante que lo dejó en la casa, empezó a decir quiero hacer testamento, y yo quitándoselo de la cabeza, no, que tengo que hacerlo, que tengo que hacerlo. Claro, como una certeza interior, ¿no? Que se te pone y te lleva a tomar esas decisiones. Sí. Pero bueno, tenemos aquí esta nomenclatura, en tu libro el final es el principio, una guía. Una guía. Para, bueno, ayudarnos en ese proceso de morir. Sí. Primera fase, fase de aviso. Sí. Segunda fase. La llamada. Yo le he puesto el nombre de fase de la llamada. Y esto en hospitales, geriátricos, en residencia, eso lo saben. Yo fue una de las primeras cosas que cuando empecé a hacer práctica en medicina lo escuchaba. La llamada puede ser de 2 maneras. Una de ellas es que la persona que está en tránsito empieza a llamar al ser querido que está en el otro lado y empieza a llamarlo por su nombre, pues papá o mamá o Antonio o José o como sea, empieza a llamarlo activamente. Eso es una de las maneras. Otra manera es que a mí también me ha pasado, que vas a casa de alguien y dice, oye, ¿tú has visto a mi madre? Digo, ¿a su madre? Sí, me dijo que iba a venir y todavía no ha llegado. Qué raro, ¿no? Están llamando o esperando que venga ese ser querido. ¿Cómo es que no viene? Pero ya falleció. Que es que ya está fallecido. Esa es la clave. Esa es la clave. Ya está fallecido. No están llamando al hijo que vive en Finlandia. No. Están llamando a un ser que ha fallecido. O están preguntando a la familia, oye, ¿tú has visto a fulano? ¿Tú has visto a Mengano? Hombre, mamá, no, hombre, ¿cómo dices eso? Ya. Y aunque la persona sabe que no es así, pero se extraña, no me dijo que iba a venir y no ha venido, o empiezan a decir, es que son palabras como típicas, frases típicas, empiezan a decir mamá o papá o Tito o lo que sea, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no viene? Empiezan a llamarlo. Pero la llamada también puede ser al contrario, que los del otro lado empiezan a llamarte a ti. Claro. Eso es lo que dicen en Colombia, me están jalando de las patas, ¿no? Me van a llevar. Me van a llevar, se lo toman. Aquí ya la gente se lo toma de distinta manera. Pero no te pueden llevar si no es tu hora, ¿o sí? No, no te pueden llevar si no es tu hora. Lo que hacen, todos estos fenómenos que yo estoy hablando, lo que hacen es prepararte, ¿vale? Y decirte, mira que te vas a marchar, ve arreglando tus asuntos, haz las paces, no te lleves nada de aquí. Ojo, que te estoy avisando. Limpia todo el garaje, claro. Limpia el garaje, déjale. Mira, fíjate que una de las cosas que yo le pregunto a las personas cuando están en tránsito y están un poco intranquilas es, ¿qué te preocupa? Sí. Dime, ¿qué es lo que te preocupa? Oye, ¿te preocupa algo? Y una me dijo, pues mire usted, doctora, lo que era una señora mayor, sin hijos, soltera. Bueno, y me dice, pues ¿sabe usted lo que me preocupa? Que mi sobrino se va a quedar con mi coche. Y no quiero que se quede con mi coche, porque es muy cafre y me va a destrozar con lo bien cuidado que yo tengo el coche. O sea, tú nunca sabes lo que a la persona le va a preocupar y a lo mejor en ese coche tenía puesta mucha energía. Tenía puesta ella su cochecito, su bebé.
una emoción de decir, me saqué el carné, me compré el coche y yo pude ser independiente, tú nunca sabes lo que a esa persona le puede preocupar, ¿no? Claro. Entonces, en la fase esta de la llamada, hay un momento, o puede suceder que sean los del otro lado los que te están llamando a ti. Y cuando eso sucede, algunas veces quieres y otras veces no. Y da mucho miedo. Y da mucho miedo. También hay que explorar eso. Mira, te voy a contar dos casos. Sí. Dos casos. Uno, que vino a la consulta porque la madre gritaba por la noche y no dejaba dormir a nadie. Bueno, eso ocurre mucho, que por la noche se agita mucho, grita, pero vamos a ver qué es lo que dice, porque algo estará diciendo. Pero fíjate qué médico tan distinto, en lugar de recetarle algo para que se duerma y no moleste, vamos a fijarnos en lo que dice. No, eso es importante, claro, sí. Por algo está ansiosa esa persona. Claro, ¿por qué grita? ¿A quién le grita? Y resulta que en muchas ocasiones, por lo menos las que yo he empezado a explorar, resulta que la persona cuando se acuesta está viendo a alguien a los pies de la cama. Y en esta ocasión veía a su hermano. Y el hermano, que también es muy frecuente ver a una persona conocida acompañado de desconocidos. Sí, sí. ¿Quiénes son? No sé, pero conocidos con desconocidos. Y entonces el hermano estaba a los pies de la cama y le hacía señales con la mano para que fuera donde ella. Onda. Eso es lo que yo llamo la llamada pasiva. ¿Te están llamando? Entonces ella empezaba a gritar, a decirle, vete, no, fuera de aquí, y la familia ya se levantaba. Bueno, entonces yo le pregunto a la señora, vamos a ver, ¿su hermano cómo se le presenta? ¿Se le presenta con una cara enfadada? ¿Cómo está? No, mi hermano está como siempre. Digo, bueno, entonces, y la mujer no quería decirme, pero la hija me dijo, doctora, es que ella no se hablaba con el hermano. ¡Anda! No se hablaba con el hermano. El hermano llamaba de vez en cuando, pero la mujer no se hablaba con el hermano. Nunca se puso. Cuando el hermano enfermó, ella no fue a visitarlo. Y cuando murió, no fue ni al funeral. Pues ahora le va a tocar ir. Digo, por eso es él el que viene a recogerla a ella. Porque tiene ahí un asunto pendiente. Y le dije, vamos a ver, señora, su hermano está ahí por algún motivo. Digo yo, que ya que él está en el otro lado, ¿no sería mejor que usted hablara con él, hiciera las paces con él, viera a ver cómo se puede solucionar? No, yo no me hablaba con él de vivo, no me voy a hablar con él de muerto. Digo, pero bueno, vamos a ver. Pero si a usted le está dando miedo... Poco testaruda, ¿no? También. Sí. Eso se llama ego. Y contra eso no hay nada. Sí. Pero aunque yo intenté, pero bueno, le dije, oiga, ¿y no le parece a usted que sería mejor hacer las paces con su hermano y no que le asuste su hermano por la noche? Y me dice, prefiero pasar miedo a hacer las paces con mi hermano. Bueno, es su libre albedrío. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una de las fases de la llamada en donde tú dices, no voy, no quiero, pero el hermano está allí. Y cuando la fase de la llamada es vista desde la otra manera. Una amiga de un seminario que estoy haciendo, que ha leído el libro, y me dijo, mira, te voy a contar lo que pasó con mi tía Carlota. Mi tía Carlota vivía con mi abuela y otra hermana más, las 3 hermanas, vivían juntas en Madrid. Y un día mi abuela llama a mi casa y me dice, mira, la tía Carlota dice que ha abierto una habitación y ha visto a su hija que murió con 7 añitos y la hija le ha dicho, mamá, ven. Bueno, ¿y cómo está la tía Carlota? No, pero si la tía Carlota pues se lo ha tomado estupendamente porque ha visto a su hija y incluso está hasta contenta. Porque y es lo que quería. Tenía tanto tiempo que no había visto a su niña y de repente ve a su niña, pues la tía Carlota no pasaron ni 2 días durmiendo, le dio un infarto y trascendió. Sí, o sea que también en ese último periodo de muerte
vemos que hay una parte también de decisión propia, ¿no? De si te vienen a llamar y te están esperando para llevarte, vamos a decirlo, aunque sea tu hora, puedes tardar más o menos si eres proactivo o no. Bueno, no te creas, o sea, ahí puede haber un decalaje de un tiempecillo, pero tampoco mucho, ¿no? Una semana, igual 10 días, ¿no? Sí, exactamente, sí, no mucho más. Cuando te están llamando del otro lado, cuando eres tú el que llama puedes tardar un poco más, pero cuando ya son los del otro lado los que te están llamando, vienen sueños, que también puede ser, ¿eh? O bien porque lo estés viendo, ya el tránsito está muy avanzado. Aunque nos parezca que físicamente están bien y están normales y está todo correcto, el tránsito está muy avanzado. Ahí está, sí. Si alguien dice, he abierto la puerta, veo a mi hija y me dice, mamá, ven. Aunque tú digas, pero está genial, está fenomenal. Bueno, eso ya alerta a todos los que estamos alrededor de ese familiar, porque, bueno, ya parece ser que en breve se podría pasar. Exactamente. Y esto es lo que yo digo que es una sabiduría antigua que tenemos todos. Porque esta familia llamó a Málaga a decir, la tía Carlota está diciendo esto. O sea, ya no solamente te está preparando a la persona que va a transitar, está preparando a la familia. Al resto. La familia ya sabe que ahí hay algo. Bueno, después de la fase de la llamada... Sí. ¿Cuál viene? Viene la fase de las visitas, que es la fase más florida, ¿me entiendes? La que el saber popular tiene más anécdotas o tiene más información, que es cuando el moribundo, la persona que va a trascender, empieza a ver gente en la habitación. Empieza a ver gente. ¿Y a quiénes ven? Pero es que es distinto al anterior, ¿no? Es distinto al anterior. Lo anterior es que te están avisando, te están llamando, que puede ser por la vista, también puede ser por el oído, ¿eh? Yo tenía una paciente que decía que su hermano la estaba llamando silbándole desde la calle. Y decía, abre la puerta a mi hermano que me está silbando, me viene a buscar y me está silbando. En los pueblos antes cada uno tenía un silbido y tú lo reconocías, ¿no? O sea, porque allí va por el sentido del oído. O una mujer que tuvo un sueño en donde me contaba que ella estaba en un río y a la otra orilla del río estaba su madre con 3 mujeres que no conocía y que la madre le estaba haciendo señas para que cruzara el río. También es esto habitual, ¿no? Cuando soñamos con seres queridos o tenemos experiencias de estas, vemos un mar o un río, algo que hace de frontera, una puerta, un puente, a veces un vehículo, ¿no? Entonces el fallecido se monta en el vehículo y tú no le puedes acompañar. O le puedes acompañar hasta un punto, ¿no? O cruzan el río y tú no puedes atravesar el puente, o ellos se meten por la puerta y tú no, ¿no? Sí. Eso siempre hay como una frontera y a menudo tiene que ver con agua. Sí. Que delimita los mundos. Sí, es muy curioso. Tiene que ver con agua y con agua dulce más que con agua salada, fíjate. Es lo que la laguna, el río se repite muchísimo. Este sueño que yo te he contado es de una señora de allí de mi centro de salud, que es como un pequeño pueblo, ¿no? Y sin embargo la mujer me estaba hablando del arquetipo del río, ¿no? Que eso ya, los griegos ya hablaban del barquero, del cancerbero, del río, en fin, que esos son como arquetipos que tenemos en el inconsciente colectivo, ¿no? La puerta también es un arquetipo. Pero eso son la fase de la llamada. Y ahora las visitas, ¿vale? Ya empiezan a venir las visitas. Mira, todo esto tiene un sentido. Aquí no hay puntada sin hilo. Todos estos fenómenos ocurren para informarte, para avisarte, para que dejes tus asuntos correctamente terminados y finiquitados, para darte tranquilidad, para que sepas que no te vas a ir solo, para ayudarte a hacer el tránsito. Te dan instrucciones de cómo hacer el tránsito. De manera que cuando empieza ya las visitas, el tránsito está muy avanzado. Empiezan a tener conversaciones con alguien, la gente, los acompañantes, dice, pero ¿quién está hablando? O
la persona misma dice, mira, ahí donde tú estás, el otro día me decía una, que además decía, se me ponen los pelos de punta, porque la madre le decía, mira, justo detrás tuya está mi madre. Y entonces esta decía, madre mía, ¿no? ¿Dónde, no? Decía, aquí está mi padre y detrás tuya está mi madre. Incluso la misma persona que estás teniendo estas visiones, que son distintas a alucinaciones, porque no están confusas, no están confundidas, le dan tranquilidad. Pueden estar hablando con el padre que ya ha fallecido y luego estar hablando contigo pues de tu hijo, de tal, o sea, es que... Entran y salen de los mundos, ¿no? Sí, distinguen las dos realidades. Ah, sí las distinguen. Distinguen las... No es una alucinación, porque hay médicos y otro tipo de profesionales que dicen, es una alucinación, ¿no? Pero ¿por qué no es una alucinación, Lola? Claro. Yo cuando dice una alucinación, yo le digo, ¿en qué te basas? Claro. Hay que tener médicos como Lola, que preguntan. Dime en qué te basas, ¿la has hecho un TAC? ¿La has hecho un...? En fin, pues no es una alucinación y yo he visto alucinaciones, He visto a gente alucinando y no son iguales las alucinaciones de uno de otro. Yo me acuerdo, la primera alucinación que yo era jovencita, recién terminada la carrera, un señor que estaba incapacitado en su casa y tenía una bota de esas de orinar para poder orinar. Entonces, toda su cosa era que él quería meter los pies dentro de la boca de la bota. Y la mujer le decía, no puedes, hombre, no puedes. Y él estaba muy agitado, hombre, está claro que eso es una alucinación. Nunca más se me volvió a presentar esa alucinación. Claro. Era la suya, muchas veces, propia. Claro, ven cucarachas, bichos que se suben por las paredes, ¿no? Sí. Incluso eso puede tener algún tipo de connotación de ansiedad, de temor que pueda tener, ¿no? O que dicen que los espíritus le obligan a hacer cosas y a quitarse la vida y cosas así. Eso no me lo he encontrado yo. Yo sí. Yo no me he encontrado. ¿Ves? Hay una clave que has dicho tú, que las personas que están en esta fase de visita sí distinguen las dos realidades. Sí. La persona que está teniendo alucinaciones no distingue. No distingue, primero. Segundo, cuando le preguntas si ha tenido una alucinación, como le pasó a este hombre que quería meter los pies por la bota, por el cuello de la bota, cuando ya aquello se le fue, él no quería, ni recordaba, ni quería recordar aquellos momentos. Sin embargo, cuando tú has visto a tu madre o a tu padre o tal, le preguntas, oiga, y dice usted, sí, no, viene algunas veces, viene a visitarme, tenemos una... Lo quieren recordar. Claro. No quieren dejarlo ahí en el olvido. Pues saben muy bien que es otra realidad. Saben muy bien que es otra realidad. Distinguen las dos realidades. Incluso algunas veces le dicen al acompañante, tú no puedes verlo, pero ahí está mi tío. Te lo dicen. Qué bueno esto. Tú no puedes verlo, pero ahí está. Saben que tú no puedes verlo. Y tú dirás, ¿pero a quiénes ven los moribundos? Pues mira, en un 25% ven a los padres, al padre o a la madre. Sí. Solo en un 25%. El 75% restante ven a familiares, que pueden ser un tío, una tía, una madrina, unos primos. Sí. Unos primos. O sea, no tiene por qué ser alguien cercano. No. Ni el que tú deseas que venga. No. Oye, ¿y mascotas? Y mascotas en un 2%. Sí. En un 2% mascotas. A lo mejor ahora que hay gente con más mascotas, a lo mejor ese porcentaje sube. Pero en un 2%. Oye, ¿y vecinos? Sí. Vecinos que vienen a acompañarte. ¿Sabes lo que yo me pregunto muchas veces? Pero aún no se me ha venido a mí, no se me ha presentado en ningún caso. Cuando alguien viene a consulta conmigo de mediunidad y yo veo sus seres queridos, yo les digo, ¿no? Yo veo como a través de tu voz, detrás de tu cabeza, como si fuera un coro, con las gradas de un estadio. Y algunas personas, las más notorias, vienen como en 3D. Y sé que son las más importantes, pero no siempre es quien tú quieres que venga, ¿no? Pero yo me pregunto, estos bebés
que se han gestado por ovodonación o por madre subrogada, cuando vengan, cuando sean más mayores a consulta, cuando su familia se haya fallecido, ¿quién se presentará desde el otro lado? Pues mira, eso no lo sé, pero voy a aplicar mi sentido común. Pues las almas afines que han estado acompañándote. Sí, tienen lógica. Al igual que a veces me preguntan, ¿no? Cuando una persona es transgénero, en el cielo, ¿cómo va a ser? ¿El género que hizo el cambio o con el que nació? Y desde luego, yo diría que con el que cambió, con el que se identificaba, porque es así como son, ¿no? Pero de todas maneras allí no hay un cuerpo físico, no existe el tiempo, no existe el género como tal, ¿no? Pero sí hay un cuerpo de luz. ¿Y sabes quién también aparece en esas visitas que normalmente se dan en el dormitorio? Seres de luz. Anda, como guías. Como guías. Antes la gente hablaba de ángeles, ahora también habla de ángeles, seres de luz, guías espirituales, pero en un 17%, o sea que en una cantidad suficiente. Aquí hay dos personas de blanco que me están diciendo, por ejemplo, me están diciendo es tu hora. O aquí o a los pies de la cama hay dos figuras de blanco o dos seres de blanco. Algunas veces no distinguen muy bien si son hombre o mujer, sino simplemente que van de blanco. ¿Y qué hacen ahí? Pues esto es una respuesta también muy común. ¿Qué hacen ahí? Están esperándome. Me están esperando. Yo creo que en ese momento, en donde están los dos mundos muy unidos, donde tu conciencia está pasando hacia el otro lado, esa espera es quizá a que tú vayas despojándote del ego. Creo que aquí se tiene que quedar el ego. El ego no puede pasar al plano de luz, pues porque el ego no pertenece al plano de luz. El plano de luz es el plano espiritual y el ego se tiene que quedar aquí. Y hay veces que si tú te has metido mucho en tu personaje, te cuesta un poquito más de trabajo desprenderte de ese... los cuestionamientos que tú te hagas. Si tú te estás cuestionando mucho, esto no lo hice bien, tenía que haber hecho otra cosa, no fui buen padre, no fui buena madre, ahí me equivoqué, no le tenía que haber dicho esto al amigo, ¿por qué hice esto? Es verdad también que muchas veces esperan a que la pareja, los hijos, el entorno esté como ya más estable, ya más establecido en la vida para poderse marchar. Sí, y otras veces tienes que marcharte para que ese ambiente aprenda a confiar en la vida o aprenda a vivir una pérdida o aprenda del dolor y hacerse más fuerte. Ten en cuenta que nosotros somos energía con información. Sí. Entonces, cada alma que es una energía, esa alma tiene una información y venimos aquí a dar esa información. Y una vez que hemos dado la información, nos marchamos. Ese es nuestro propósito de vida. Claro, y ahí llegamos a la última fase también. Y ahí llegamos a la última fase. Antes, la última fase es la de las despedidas, en donde lo mismo que el moribundo está viendo a seres del otro lado y está adquiriendo la capacidad psíquica de la mediunidad. Sí, que esto es muy interesante. Esto lo aprendí yo de ti. Bueno, a ver, yo ya lo intuía, pero supe como, digamos, el nombre y dije, es verdad lo que dice Lola, que uno cuando se va a morir, está a punto de morirse, se convierte en un poquito de medium, ¿no? Sí, porque no tiene esos filtros, ¿no? Esa censura. No tiene esa censura, efectivamente. El velo se está abriendo. Y antes de pasar a la despedida, hay verás, los médicos pueden decir, oye, estos son alucinaciones o estos... Y yo siempre, bueno, pues ¿en qué te basas? Sí, ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? No son esas cosas. A ver, demuéstralo. Esas cosas que dicen los moribundos, bueno, pues esas cosas son estas. Pero, ¿qué pasa cuando el moribundo está viendo algo y el acompañante de forma casual ve lo mismo? Es que está viendo lo mismo. Ahí no hay un cerebro enfermo. Ahí
son experiencias de muerte compartidas. Eso habla Raymond Moody en uno de sus libros, que Sí. nunca me acuerdo de su nombre en español. Destello de eternidad. Sí. Cuenta 10 casos, solo 10 casos, ¿por qué? Pues porque son muy infrecuentes, pero ocurren. Y yo te voy a contar un caso que me contaron este año en una conferencia que di en Torremolinos. Luego vino una chica, como siempre hacen, vienen gente y me comentan sus casos, los comparten conmigo, yo estoy súper agradecida, y me dice esta chica: doctora, yo soy enfermera y un día estaba con mi abuela, la escucho gritar a mi abuela. Ojo con esos gritos, ¿qué están diciendo? Claro. Entro en la habitación y mi abuela estaba gritando, diciendo: fuera de aquí, que os vayáis, que no quiero veros, que os vayáis, fuera de aquí. Y yo le dije: abuela, ¿qué te pasa? Y me dice, mirando, indicándome una esquina de la habitación, me dice que esos de ahí me quieren llevar. Dice: mira, yo miré y allí había como un círculo. Ella me dice, era como un portal en donde se veía un grupo de gente que estaban allí. Ese círculo se iba abriendo, había como un paisaje por detrás y vi que había gente allí y vi lo mismo que mi abuela. Y entonces me dice la chica, me puse delante de mi abuela y le dije: fuera de aquí, no la vaya a llevar, fuera de aquí, no la va a llevar. Y me dice ella, la enfermera, que era muy graciosa, me dice: ¿y sabes lo que más me sorprendió de todo? Y yo diciendo: madre mía, si todo esto es una sorpresa enorme. Dice: ¿sabes lo que más me sorprendió de todo? Digo: no, ¿qué? Dice que me hicieron caso y aquello se fue cerrando y desapareció. Claro. Pero a los 2 días la abuela trascendió. Ya. Pero eso, por ejemplo, científicamente, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la medicina al respecto? No, la medicina no dice nada porque la medicina esto ni lo investiga. Ya. ¿Vale? O sea, esto es una aproximación, una primera aproximación a lo que son este tipo de fenómenos, ¿vale? Ahora, hay médicos que ya están leyendo esto, que me hablan conmigo, que me dicen que es verdad, y la mayoría pues no todavía no hacen. No, porque esto es algo que hay que ir... Muy pionero también. Pionero. Ahí te honra porque has hecho esta nomenclatura. ¿no? He hecho esta nomenclatura. Te tuviste que romper el peroné. Me tuve que romper el peroné. Para poderlo hacer, pero sí. Bueno, y porque me asisten mucho del otro lado. Esto, he sido un instrumento nada más, Miquel. Yo tuve mucha suerte porque nos compartió su primer borrador, Sí. para que te diéramos la opinión. Es verdad. Mira, ya está aquí en un libro y habrá más libros, eso ya te lo puedo decir. Y aquí se acaba en la despedida. Y las despedidas son muy interesantes porque lo mismo que el moribundo adquiere la mediunidad, el que acaba de fallecer o el que está justo ahí en ese impasse adquiere la habilidad psíquica de la bilocación. Anda. Y puede estar despidiéndose a distancia, a kilómetros de la persona que quiere incluso despedirse. En varios lugares a la vez. E incluso en varios lugares a la vez. Eso se llama bilocación. Uh-huh. Y hay muchísimos casos reportados, muchísimos casos. Hace poco me escribió una que tenía un amigo, y entonces su amigo Vicen, pues cuando estaba en ese periodo de tránsito, que estaba falleciendo en el hospital, ella se despertó y lo vio. Ojo, sitio típico de ver a las visitas son los pies de la cama, ¿vale? No se sitúan en cualquier sitio. Los sitios típicos, yo diría que el 80-85, los pies de la cama. Y vio a los pies de la cama a su amigo Vicen, que le hizo adiós con la mano y le agradeció el haberla tenido como amiga. Wow. Entonces ya por la mañana cuando la llamaron, que murió es la Vicen. Claro, sí, y fue a despedirse. Eso, ¿cuántos abuelos no lo han hecho con los nietos? Muchísimo. Muchísimos. Eso se describió por primera vez en la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
porque los soldados que morían iban a despedirse de los padres. Anda. Y cuando iba al ministerio a decirle, mire usted que su hijo, decía, no, si yo ya sé que es mi hijo porque ha venido a despedirse de mí. Wow. Eso es relativamente frecuente. Allí a través del sueño. Tienes un sueño con esa persona y sabes que porque te lo dice de una u otra manera que se está marchando, ¿no? A través del oído, eso le ha pasado a muchas personas, se están durmiendo, sienten su nombre en un grito, se despiertan y a la mañana siguiente pues saben que la persona que le estaba gritando su nombre, pues es su forma de despedirse a través de los móviles. Móviles que están... Y que de repente suenan, ¿eh? Y de repente suenan y ves el móvil y dices, pero si está sin batería, ¿cómo me puede estar llamando? O sea, fenómenos eléctricos empiezan a encenderse y apagarse las luces. Todo esto son golpes, todo esto son despedidas de que las despedidas llevan implícito, para mí llevan implícito un mensaje esencial, que es estoy vivo. Claro. Estoy que no me he muerto. Que no me he muerto. Se ha muerto mi cuerpo, pero no yo. Exactamente. Que estoy vivo. Qué bueno, qué maravilla. No sé si tenemos tiempo de un poquito más, pero a mí me gustaría que nos contaras un caso que te pasó cuando hiciste la declaración de la renta y un caso que le pasó a tu hija con una moneda. Sí, esto es muy interesante. Es que como la conozco tanto, claro, de todo, que ya no tiene nada que ver con las despedidas, pero os tengo que decir que eso, el final es el principio. El primer libro de Lola Aparicio, una guía para cruzar al otro lado de Luciérnaga de Grupo Planeta, que está en buscalibre.com, en cualquier casi lugar del mundo lo llevan a casa, en España y yo creo que en otros lugares de Europa también está en Amazon. Muy recomendable. Y aprovecho, ¿no?, para, si queréis hacerle llegar vuestros casos o queréis contactar con ella, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Doctora Lola Aparicio Doctora, pero no DRA. No DRA. Doctora Lola Aparicio @gmail.com. Pero estás también en redes sociales, Instagram. En Instagram. Y nos podéis ver en Déjame Contarte, en YouTube, tanto de su canal como en el mío. Sí. Bueno, pues cuéntanos que se va a hacer la declaración de la renta. Sí. ¿Qué te pasó? Este año me voy a hacer la declaración de la renta con un contable que además es una persona súper fiable como contable, un hombre de unos 60 y pico años, muy serio, muy meticuloso. Yo lo que diga él, todas las leyes se las sabe. O sea, quiero decir, un hombre con hecho y derecho. Hecho y derecho y con mucho cerebro izquierdo, como diríamos, ¿no? Sabiéndose las leyes, los números, las cuentas, tal y cual. Y como tenía que meter todo lo del libro, pues ya me pregunta, ¿y cómo se llama tu libro? Se lo digo, una guía para cruzar al otro lado, y entonces me dice, ¿te puedo contar una cosa? Claro, eso es lo que pasa, que estas cosas me las pueden contar porque puedo entenderlas. Y no se atreven igual a contarle a otra persona en otro contexto, ¿no? Pero poneros ahí en situación. El asesor fiscal, el contable, el contador, como dicen en Colombia. Me dice, mira, esto solamente lo sabe mi hermana, que yo se lo conté cuando era pequeño, y me dijo que era una tontería. Y entonces yo ya no lo he vuelto a decir, pero siempre lo he tenido en la cabeza. Resulta que yo sé dónde estaba antes de venir a este mundo, antes de venir a este plano. Yo estaba en una llanura y conmigo venían 3 seres vestidos de blanco. No reconocía si eran hombres o mujeres, pero eran 3 seres vestidos de blanco. Y me dice, yo quería venir a esta encarnación, tal cual lo contó así, a esta encarnación con recuerdos de otras vidas. Pero esos seres se dieron cuenta, no sé cómo, se dieron cuenta que yo quería bajar a esta encarnación con recuerdo de otras vidas, que me dijeron que eso no era posible. Y allí había un río y yo tenía que beber de ese río. Ese río se llamaba el río del olvido. Y tenía que beber de ese río para poder bajar
a este mundo sin recuerdos de otras vidas. Y entonces yo hacía como que bebía, quería engañarlos, pero esos seres no se dejaban engañar y me decían, bebe, bebe, me incitaban a que bebiera. No tuvo al final que beber demasiado porque esto sí se acuerda. Y yo le hacía preguntas como para pillarlo y le decía, pero vamos a ver, ¿y tú cómo bebías de ese río? ¿Con una copa? ¿Con la mano? Y el hombre se quedaba así y decía, no, yo no tenía ni copa ni mano, efectivamente, si es que era un espíritu, ¿cómo iba a beber? Pero aún así yo lo probaba. Sí. Y entonces me dice, mira, yo le expliqué que esto ya lo había descrito Platón. Fíjate, Platón, Platón había descrito que las almas cuando vienen a este mundo pasan por una llanura, la llanura del río Leite, río de la despreocupación o río del olvido, en donde están las moiras, también llamadas las parcas, que son 3. Ah, es verdad. Sí, sí señor. Hablaba de esto. Pues sí señor, ahí estaban esos 3 seres que él los llamaba los vigilantes, pero son las moiras, wow, que son las que tejen tu destino y son las que hacen que bebas del río del olvido. Le pregunté, digo, oye, ¿y ese paisaje donde tú veías el río, cómo era? ¿Cómo era? ¿Había árboles, bosques, era una pradera? Y el hombre me dice, no había nada, Lola, estaba totalmente desierto, no había ni un árbol, no había nada. Efectivamente, cuenta Platón, que cuando las almas van y atraviesan esa llanura, no hay ningún árbol para que cuando lleguen al río tengan sed y beban. Anda. Y así me lo describió él. Tal cual. Wow. Wow. Luego yo le hice un pequeño informe, ¿no? Que el hombre me lo agradeció porque al final me dijo, yo sabía que esto era verdad, Lola, yo lo sabía, en el fondo de su cuerpo, pero alguien lo validó. Claro, y alguien que sabe sobre el tema, que ha investigado y que es médico, y le da esa palabra que aprendí yo de ti, una gran enjundia. Bueno, pues... Sí, no, es en serio. Es verdad, el hombre me dijo, me has quitado un gran peso que he llevado toda mi vida. 60 y pico de años. Pensando que yo esto era en imaginaciones mías, y yo decía, no, y yo tenía una lucha interna y de repente he visto que no hay una lucha interna. ¿Y él es así? ¿No había leído a Platón? No había leído a Platón. Esto está en la República de Platón, en el caso de Ahí es donde viene, bueno. Vamos a investigar. Sí, viene, además viene muy bonito escrito. Y además me dice él, y esto ya no se lo dije ni a mi hermana. Claro, la hermana le dijo, esto es tontería, pues ya... Pues ya se cerró, claro. Que se lo dijo cuando tenía 5 o 6 años, cuando empezó a tener uso de razón y él recordaba esto. Dice, y esto no se lo he dicho ni a mi hermana. También me comunicaron esos seres, claro, si son las moiras. Las moiras son las parcas del presente, del pasado y del futuro. Son las que tejen los hilos, la hilandera del destino. También me dijeron estos seres que yo quería que fuera mi última encarnación. Si yo venía con recuerdo de otra vida, esta vida sería mi última encarnación, porque vendría con esa sabiduría y entonces no tendría que volver a encarnar más. Pero como no me dejaron, pues ahora sí que me dijeron que tenía que volver a encarnar una vez más. Solamente una vez más. Que mi vida, la siguiente encarnación, iba a ser más fácil que esta y que iba a ser un ser, dice él, no sé si hombre o mujer, pero voy a ser nórdico. Nórdico, rubio, nórdico o nórdica, bien de Finlandia o bien de Canadá. Y esa va a ser mi última encarnación. ¡Wow! ¿Cómo te quedas ante esto? Es que eso rompe todos los esquemas de todo. De todo. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas historias de estas no están en los corazones de las personas sin poder ser compartidos? Pues escribirle a doctoralolaparicio@gmail.com y hacerles saber vuestro caso. Y ya para finalizar, de una forma un poquito más jocosa, si no te importa, podemos contar
lo de la moneda, porque es que me parece alucinante. Alucinante. Bueno, pues lo que le pasó a mi hija, yo me enteré después que eso se llama un aporte. Eso se llama un aporte. Y un aporte es una materialización de algo que tiene que estar ahí. Sí. Entonces, iba mi hija en su coche con una amiga aquí al lado de copiloto y dos amigas detrás. Lo típico, pues iban para arriba, para abajo, no sé de dónde. El caso es que dice que en un momento determinado ella siente que algo le cae en el hombro y que del hombro va al suelo. Ella iba conduciendo. Ella iba conduciendo y que algo le cae del coche. Total, que mira para atrás. ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis tirado? Y mira para atrás y se encuentra la imagen típica de hoy en día, que son dos adolescentes ya o jóvenes, jovencitas, cada una con su móvil. Y la miran como diciendo, ¿qué pasa, Fátima? No pasa. Mira para atrás y ve a las otras dos así. Y la de al lado lo mismo con el suyo. Pues aquí me ha caído algo. Bueno, el caso que deja a las niñas, a la amiga, y aparca el coche ya en la casa y dice, a mí me ha caído algo, yo voy a mirar lo que me ha caído. Y resulta, me lo mandó, me hizo una foto y me la mandó directamente al móvil. Mamá, mira lo que me ha caído en el hombro en el coche. Y es una moneda del año 1979, wow, de 2 peniques, con la esfinge de la reina Isabel II, o sea, inglesa además. O sea, no, en Málaga. En Málaga. Si está fuera, me dice mi hija, mamá, y me puse a mirar el Google y esa moneda está, no se dice descatalogada, o sea, que está fuera de circulación. Del año 1979, pues ahí tiene mi hija la moneda. Eso se llama un aporte, una materialización que le cayó aquí. Seguramente para avisarle de algo. O decirle que están con ella. Es que yo, tu hija, muy simpática, muy dechera, pero es muy medium. Sí que lo es. Sí. Sí. Pues con esta nota graciosa, divertida, jocosa, despedimos esta sección conversando con Lola Aparicio. Compraros el libro, seguirla en YouTube, seguirla en redes sociales, en Instagram y escribirle doctoralolaaparicio@gmail.com. Muchísimas gracias, Lola. Un placer enorme.